Tenemos la presencia del exministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Con él vamos a hablar, de todo vamos a hablar. Buenas tardes, doctor. Gratísima de compartir con usted. Muchas gracias, Susana. Gracias por la invitación a todo el staff del Gobierno de la Tarde, y para mí es un honor estar aquí como siempre en la Z. Ministro, usted... Lo vemos en salud, doctor. Quería inicialmente preguntarle, doctor, esa parte, o sea, usted lamentablemente pasó por una época o una etapa en que le correspondía presentarse todos los días ante el país para dar malas noticias. Una situación difícil para un funcionario. Y echar boche. Es una situación de crisis y se manejó muy bien. Pero lo que quisiera hacer una pregunta personal, o sea, después de haber terminado su gestión como ministro de Salud en una difícil situación, ¿cómo se siente usted en este momento? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Yo me siento bien. ¿No echa de menos ese estrés? Yo después de... No lo puedo echar de menos porque realmente fue algo que inesperado hasta cierto punto. O sea, una pandemia no es algo que se avisora, pero sí desde la emergencia de la epidemia en China, todo pintaba de que nos encaminábamos por la ruta que estábamos viendo del virus, que eso definitivamente los virus cuando cogen esos cursos no se sabe dónde terminan. Ministro, pero aquí escaló bastante rápido, comparado al tiempo de escalamiento que tuvo, por ejemplo, en China, desde el día en que usted anunció que ciertamente él había dado positivo, creo que fue el italiano y la señora Pasqualini. ¿Qué tan rápido? Nunca conforme a lo apellido, exacto, a lo poco, no, y lo mucho que duró. Yo también quisiera que usted me diga por qué esa persona, si era que las pruebas no eran muy especializadas, duró tanto tiempo para dar negativo, porque el virus mejor se ha puesto más vírico, con más vigor, y sin embargo él duró muchísimo tiempo. ¿Qué tanto fue la escalada de estos primeros días? Bueno, la ruta básicamente, fíjese que empieza en Oriente. Una vez que sale de China, empieza a llegar a Filipinas, Hong Kong, Japón, hasta que llega a Estados Unidos y Canadá. Y de ahí empieza pues una distribución mucho mayor. Recordemos, a mayor conglomerados y movilidad, mayores las posibilidades de contagio. Es decir, que una vez que se ha producido la llegada a Estados Unidos, se empieza a distribuir por todo el continente, Brasil, México, etcétera, y este es un país sumamente conectado y que además tiene una comunidad dominicana en los Estados Unidos bastante amplia, que va y viene, y la comunidad de negocio también aquí es bastante amplia, igual que el turismo. Fíjense que no es casual. Pasqualini llega aquí a través de los viajes que venían desde Milán. Ya Italia estaba en grande el ataque que sufrió en su primera ola. Y desde Milán salían 4 vuelos semanales para República Dominicana que llegaban a Romana y a Punta Cana. Pasqualini es uno de esos pasajeros. Y la señora de San Francisco también. Y la señora de San Francisco también. Entonces, fíjense ustedes cómo en esos primeros casos, al que hay que agregar aquellos de el buque, y unos médicos también que estaban en Congreso en México. Bueno, el actual ministro era uno de esos afectados iniciales, y otros grupos más. Pero eso nos da a nosotros de que esa movilidad forma los primeros conglomerados que tuvimos en el país. Doctor. Y desde ahí, pues lógicamente, el proceso que siguió fue de contener la posibilidad de expansión de esto. Cerramos los 4 vuelos con Milán para evitar, porque Italia estaba en una situación horrible, y evitar que nos estuviera vertiendo semanalmente esos vuelos llenos aquí, 4 vuelos, y aumentar los contagios. A esta altura, obviamente, ya se hacen muchos análisis con la data que se tiene. En su opinión, hay una propuesta, digamos, una teoría, una tesis de mucha gente que dice que hubo un chance perdido extraordinario entre finales del mes de enero y posiblemente los siguientes 30 días que nos llevan hasta quizás inicios de marzo o todo el mes de febrero, donde desde el lugar emisor, China continental, probablemente no se dieron las alertas a tiempo
que hubiesen podido generar algunos primeros controles para esa parte, ese cono ascendente que suelen tener las pandemias, viéndolo a distancia? Su opinión sobre ese tema. Bueno, yo, o sea, con el comportamiento de los virus, nosotros no podemos asumir teorías de esta naturaleza. Una vez que esto salió de China, no voy a meterme si China y lógicamente que muchas veces la información llega tardía. Y filtrado, lógicamente que pudiera haber, pero al margen de eso, lo importante es seguir el rastro del comportamiento internacional del virus una vez sale de China y empieza el proceso de expansión hasta hacerse ya global. Recordemos que la alerta, la emergencia de importancia internacional de la OMS fue el 30 de enero. Sí. Y el 11 de marzo es que se declara pandemia. 11 de marzo. Nosotros tuvimos el primer caso el 1 de marzo con Pascualini. Fíjense ustedes cómo ese comportamiento se viene evolucionando y expandiéndose en todas las Américas. No hubo un país que no se tocara. Hay una situación ahora, doctor, grave en la India, más de 200.000 muertos. ¿Usted es partidario de que se cierren los vuelos? 346.000 en un día de casos positivos. Wow. ¿Usted es partidario de que se cierren los vuelos momentáneamente, que vengan de la India, sea con escala o no, a República Dominicana? Desde luego, o sea, aquí habría que tomar una serie de medidas de contención. El seguimiento, por ejemplo, en ese caso que se está viendo ahora, la virulencia de lo que está pasando en la India, que tiene algunos componentes que hay que tomar en cuenta. Número uno, la India es una población de 1.400 millones. Sí, mucho. Número dos, con amplia pobreza. Y es bueno que sepamos esto. Fíjense y pongan atención, en cualquier país, que las capas más pobres son las que más gravemente han sufrido esta situación. El hacinamiento. Esto toca a todo el mundo. Contrariando la versión, doctor, que fue muy famosa en los primeros días de la pandemia, de que era una enfermedad de ricos y clase media. Claro, porque eran los que hacían los tours y eran quienes viajaran. Entonces los conglomerados iniciales, fíjense ustedes que fueron las bodas, el buque, etcétera. Es decir, ¿quiénes son? Los que están en el contacto internacional, en esa movilidad. Recuerden el niño de Santiago que se internó en el hospital militar, que el padre, aunque estaba negativo, decidió no dejar a su hijo solo. Pero eso andaban en un tour por Europa. Se contagiaron allá, incluyendo a Italia, y llegaron aquí contagiados. Doctor, sobre la suspensión de las pruebas PCR, hay países que ni siquiera nunca cerraron toda su economía ni toda su vida, pero el testeo era lo número uno para control y demás. ¿Qué usted opina? Estamos en un momento que permite esa decisión del gobierno de no financiar, porque esa es la palabra, de no financiar las pruebas PCR a través de los sistemas de seguro. Mire, hay que entender lo siguiente. El gobierno financió todas las pruebas que se hicieron con fondos del IDOPRIL. Y esos fondos se agotaron. Por tanto, tiene que buscarse una nueva fórmula de financiamiento. Lo lógico es que la seguridad social intervenga. En los boletines usted distingue, por ejemplo, en el día de hoy, que se hacen 2.700 pruebas iniciales. El resto son pruebas repetitivas. Aquí hubo gente que se hizo 8 y 10 pruebas, que si sentían una gripe porque se fueron al teteo y entonces como tenían acceso iban y se hacían una prueba que la pagaba y entonces ese tipo de cosas yo creo que era uno de los pasos que había que dar en adelante para controlar esa repetición de pruebas permanentemente. 4.000 pesos, claro. 4.300 pesos. Entonces yo creo que aquí hay que buscar un mecanismo de controlar eso, que no sea las simples recetas que mucha gente, sobre todo en clase media, tiene acceso a esas indicaciones y por tanto llegaba al laboratorio, el laboratorio tenía, lógicamente hacía, ese es su negocio, hace su prueba y sencillamente el IDOPRIL pagaba. Tal vez sería más factible, doctor, que en lugar de establecer una prueba por año como cobertura total, que se estableciera tal vez
un porcentaje solamente del valor de la prueba, o sea que tal vez la aseguradora y la gente lo asimilaría mejor, o sea que tal vez la aseguradora diga, bueno, ahora la ARS en el plan básico solamente va a cubrir un 20% del valor de la prueba, del costo de la prueba, o un 30% del costo de la prueba. Y ajustar los criterios también de prescripción. La gente sabe entonces que va a pagar la diferencia, pero que por lo menos va a tener una cobertura parcial, claro, independientemente de qué cantidad de pruebas se haga. Pero cuando tú dices, no, una sola prueba, las otras tienen que pagarla, como que la gente dice. Y los criterios, no, doctor, es que como está la resolución, indica un aumento de gasto de bolsillo. Y mira, uno de los indicadores más seguros que tenemos para saber cómo funciona un sistema de salud es el gasto de bolsillo. Antes de la pandemia, 44%. Es decir, de cada 100 pesos que se invertían en salud, 44 salían de bolsillo ¿de quién? Del usuario del sistema. Entonces, con la pandemia, hay que ver ahora con esto, se suma a la presión que tiene el bolsillo de la gente para financiar la atención de salud. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque no es solamente eso. Los casos graves como estamos mirando ahora que se están dando, ¿quién lo va a financiar? ¿Cómo se van a financiar? Se refiere a la FUSI. Sí, exactamente. Es decir, a partir de ahora, en cuanto a, pero usted se refiere para la atención. Para la atención. La atención. El sector privado. La atención. La gente pobre, que es la mayoría que se está infectando. Claro. Que es la mayoría y que no tiene fondo y que tiene el sistema subsidiado. Porque ahora con los 2 millones que se incluyeron, ya todos estamos asegurados. Claro. Pero la mayoría es por financiamiento y subsidio del Estado. Claro. Entonces el Estado, y yo creo que es una característica que ha traído la pandemia, ha emergido de aquel jardín neoliberal que nos impusieron aquí. Distante. Es decir, reduzcamos el Estado, pero cuando llegó la pandemia que se expanda. El Estado protector. Para que se haga cargo de todos los problemas de salud que habían y entonces esperemos allí. Lo que la empresa puede sacar de la pandemia, lo saca y muy bien. Y qué rico todo. ¿Entiendes? Entonces, esto es una gran enseñanza para mí, el de la pandemia, y me adhiero incluso varias enseñanzas más como la que la OMS plantaban del gran tema ético con las vacunas que se ha producido. Es decir, hay países que tienen 3 y 4 veces reservas de vacunas de la población que tiene. Canadá. Y entonces usted dice, pero bueno, es que piensan que están solos en el mundo. Los canadienses no vuelven a República Dominicana, no van a Cuba, no van al Caribe más, no van a México, no van a Brasil, no van a hacer turismo más. Los norteamericanos tampoco, ni los ingleses. Es decir, nadie va a salir. ¿Cuál es la mejor, doctor? Vimos que usted se vacunó ya con la Sinovac. Sí. En su opinión, ¿cuál es la más efectiva? Bueno, los estudios, aquí hay que ver, por ejemplo, mira, hay mucha discusión sobre el tema vacunas acerca de la efectividad de las mismas. Una vacuna se estipula que ofrezca sobre el 50 o 60%, es una vacuna aceptada internacionalmente. En el contexto que se está dando ahora, una vacuna que, como dice en la China, que tiene un 62% en segunda dosis, pasado 1 o 2 meses, es una vacuna totalmente aceptable. Y más cuando nadie ha proporcionado al país las vacunas por las que pagó. Entonces eso indica de que la mejor vacuna es la Sinovac, porque el país no tiene otra. Exacto. Doctor, tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos yo quiero que usted nos explique sobre el brote de difteria. Ha dicho esta administración que los niños, por los niños que se han enfermado hasta de 12 años, el descuido de la vacunación, el esquema de vacunación, pues correspondía a administraciones pasadas. Vamos a la pausa y cuando vuelva usted nos dirá el esquema de vacunación de la difteria, la DPT, y por qué se descuidó en tiempos anteriores. Mire, yo tomaría la precaución, sobre todo a aquellos que les gusta calificar a la ligera, lo siguiente: un niño de 14 y 12 años, los varios que salieron, que habían abandonado su esquema de vacunación, ¿desde qué año?
Los puestos de vacunación, el PAI tiene un reconocimiento, el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, tiene un reconocimiento internacional como uno de los mejores programas de América Latina, con puestos de vacunación fijos, con sus vacunas ahí para todo la población, dependiendo de las vacunas. Entonces, es cierto que durante la pandemia, no solamente las vacunas, la atención de pacientes crónicos también, que evitaban ir a los hospitales y clínicas por temor a enfermarse. ¿Cómo cojo yo con mamá o papá de 91 años a un hospital o una clínica? Tengo que forrarlo como un cocún para llevarlo y exponerlo entonces a una situación como esa, tan delicada como había. Entonces, sí, durante la pandemia hubo gente que abandonó los programas de vacunación, no porque no existieran los puestos de vacunación y no estuviera disponible la vacuna. Es que estábamos en pandemia, en una emergencia nacional que implicaba la declaración de un estado de emergencia, toque de queda y restricciones a la movilidad de las personas. Y una epidemia, además, del que no existía nada. ¿Cuál era el tratamiento? Sintomático. Y sobre la marcha es que se va montando el sistema de previsión, las medidas básicas que son universales, que vienen en toda la historia desde 1914. Usted ve los dibujos en la peste del 14, que mató millones, casi un tercio de la población mundial. Usaban unas mascarillas o unas caretas que parecían pájaros. Sí. No sé si ustedes han visto en la literatura eso. Es decir, como pico de pájaro. Ahora tenemos una pandemia sumamente grave, con unos efectos sobre la economía, sobre el empleo, sobre todo. Y en ese contexto, lógicamente, se da ahora en la pandemia. Pero en el 2020 hubo 3 casos de difteria y 7 en el 18. Perdón, en el 19. Ahora hay muchos más. Ahora estamos sobre los 20. ¿A qué edad? Es decir, hay algo que tiene que ver, porque el país se cerró de agosto para acá. Tenemos ahí un tiempo suficiente para vacunar y agilizar los procesos. Vacunar y evitar esto que ha pasado. Es decir, yo creo que, mira, una de las cosas que a mí más me preocupa es esta politización de la salud que se ha querido hacer. Y las evidencias están ahí. Llevamos 6 declaraciones de estado de emergencia de 45 días. Y a mí me regateaban 15 días, ¿eh? El actual toque de queda, ¿qué le parece a usted? ¿Debe ampliarse, reducirse? Mira, esto tiene que ser ya, digamos, sectorizado. Hay provincias de baja incidencia cuyo mecanismo de control induce a que sean más liberales en el tratamiento y seguimiento. Tienen que fortalecer la vigilancia epidemiológica. Sin PCR, ¿cómo se hace vigilancia epidemiológica? Está en los hospitales. Bueno, está en los hospitales, pero una que te van a cubrir. Ha dicho posteriormente, pero la resolución dice que es 1 al año. La resolución no dice que los subsidiados van a tener 2 o 3 o las que se necesiten, sino 1 al año. Entonces, lo que quiero decir es que hay que reforzar en donde tenemos la mayor incidencia de la enfermedad, el proceso de vigilancia epidemiológica y todo el personal de búsqueda activa, seguimiento, rastreo y aislamiento en aquellos barrios donde, sea por teteo o sea por la razón que sea, tenemos una incidencia mucho mayor. Es decir, vigilancia reforzada con personal entrenado. Que, ojo, uno de los problemas que se produjo con esta crisis de final de años es la destitución y suplantación del personal que se entrenó con la pandemia desde el inicio. Porque todo el esquema de planificación es básicamente el mismo que dejamos. Lo único que yo no tenía, porque no había vacunas cuando yo estaba en el ministerio, estaban en fase 3 investigándose. Y lo único que pude hacer fue firmar el COVAX.
que por razones que yo pienso que es bueno tocar este punto, de que los países que han retenido las vacunas también tenían una oposición y confrontación con la OMS. Y entra el tema político en medio de la pandemia. Entonces eso ha incidido en que el COVAX no haya tenido la capacidad de resolución. Si un país que se sobran vacunas o que tiene una reserva muy alta saca un 10% de la que tiene, tuviéramos más personas en Latinoamérica vacunadas, que tiene una tasa de letalidad la más alta del mundo, 1.423 por millón de habitantes. República Dominicana tiene el día de hoy 332 por millón y a nivel mundial en 403 por millón. Wow. Es decir, fíjense ustedes cómo Latinoamérica está 3 veces la tasa de mortalidad que la tasa mundial. Y República Dominicana está por debajo de la tasa mundial. Por eso digo, estoy satisfecho con el trabajo que se hizo en un momento donde hubo que definir los protocolos, la planificación, el entrenamiento, absolutamente todo. Y lo que me decía al inicio, el tema de comunicación estaba dentro de la planificación que hicimos estratégica. Yo no aparecí ahí en esa rueda de prensa, que yo sepa en ningún país se montó algo parecido. No, así diario a las 10 de la mañana con los resultados, que pudieran resultar monótonos en algún momento, pero yo creo que cumplimos, y si hoy estamos viendo resultados aceptables, se debe a esa contención inicial que tuvimos. En julio tuvimos el pico más alto de infección, 1.200 promedios diarios, pero en enero fue de 1.400. No, ahora este enero. La verdad que en San Francisco, yo soy de allá, y se vio una situación muy difícil, perdimos muchos seres queridos. La intervención fue de fuerza, hubo un centro de aislamiento. No, eso fue era necesario. Claro que era necesario porque hubo un desastre de viajeros y de ahí se combinó por desconocimiento. Tú que eres de allá. Sí. Creo que son patronales o carnaval. Sí, las patronales en julio. Como 15 galleras que hay en San Francisco, ahí en la ciudad. Sí. Y eso, yo no sé, pero... Y el caravaneo. Y el caravaneo político. Fíjate que no es casual que la cantidad de políticos de San Francisco que murió. Sí, periodistas. Y no solamente de San Francisco. Es decir, fue una cosa extraordinaria lo que hubo. Y hubo que intervenir y llevarnos militarmente, y como la señora de Villarriba, sacarla militarmente. Doctor, tenemos la situación actual, porque al final estamos en República Dominicana y queremos que las cosas salgan bien independientemente de quién esté administrando el Estado. Los indicadores han mejorado, o sea, hoy día se percibe que la pandemia no está causando tanto daño como llegó a causar en determinado momento aquí en República Dominicana. La pregunta es, ¿cómo usted evalúa el accionar del Gabinete de Salud en este momento? O sea, ¿lo están haciendo bien, lo están haciendo regular, lo están haciendo mal? Independientemente, repito, de la visión política, lo que quiero ver es su visión técnica sobre lo que está ocurriendo con la salud en la República Dominicana, en nuestra República Dominicana hoy día. Bueno, el gabinete básicamente está ocupado en estos momentos en el plan de vacunación. Y el plan de vacunación está condicionado de si hay o no hay vacuna. Para ahora las 500,000 que llegaban se esperaba 1 millón, solo llegaron 500,000, no han llegado más. Si llegaran 2, 3 millones, pues lógicamente el plan avanzaría mucho más. De fase, sí. Entonces hay una condicionalidad internacional con el plan de vacunación sobre el cual el sistema ha volcado toda su esperanza. Y yo digo que esa debilidad de la transición, que ya está vencida, porque ya estamos hablando de 8 meses de la nueva administración, tiene que reforzar los sistemas de vigilancia y de acción en las direcciones provinciales y de área, en los territorios.
aquí no hay el turismo. Porque cuando empezó la pandemia, recuérdense que nosotros estábamos llenos de turismo y empezó el corredero. Claro. Y a vaciarse los hoteles, claro, que eran fuente precisamente, si seguía el turismo, de 7 millones, estamos hablando de una reducción, 2 millones, sí, ¿entiendes? Con los incentivos que se produjeron a partir de noviembre. Porque es bueno que se entienda esto. No, que de esos la millones, política de incentivos. 1,5 millones fueron en los primeros 2 meses y medio del año. Exactamente. Antes de la pandemia. Y ahí están los picos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, es que fue una política para mí errada. En un momento en que se va a producir las Navidades con amplia movilización, como sabemos, de todo género, llegada de dominicanos desde el exterior, del país donde llegan la mayoría de Estados Unidos, que tenía y tiene la mayor incidencia y tasa de mortalidad que había. Entonces, todos esos dominicanos, y San Francisco no escapó de eso, eran vehículos para la transmisión del virus. Y estamos promoviendo para, digamos, que las empresas turísticas pudieran respirar legítimamente. Todos queremos que nuestras empresas sobrevivan, que crezcan, que estén en funcionamiento, que mantengan los empleos. Pero la combinación de las medidas sanitarias con las medidas económicas aquí es un equilibrio de filo de navaja en el que tenemos que estar permanentemente haciendo vigilancia para cerrar cuando haya que cerrar, como lo hicieron todos esos países europeos. Abrieron y tuvieron que cerrar de nuevo. Y ahora mismo hay países que tienen 4 semanas, que han postulado 1 mes y hasta 2 meses de cierre total. Doctor, ¿qué usted hubiera hecho diferente ahora? Que fue casi lo que él preguntó Esteban, y usted no. ¿Qué usted haría diferente? Yo sé que usted no quiere, parece, criticar esta gestión, tal vez porque sabe no es que no la critique, lo difícil que es estar en esos zapatos. Pero ¿qué usted hiciera hoy en día, que hay muchos centros vacíos, doctor? Aunque no queríamos decirlo, pero hay muchos centros con disponibilidad de vacuna que están teniendo que pasar a los grupos etarios más abajo porque la gente no está acudiendo. ¿Qué usted haría? Hay una cosa. La gente no se puede imponer como una obligación, por lo menos no veo en el panorama eso de que sea obligatorio la vacunación. No puede serlo. Y menos en un contexto, digamos, de cierta estabilidad en el manejo de la pandemia como está acá, salvo que sea algo, un desborde, y que obligue a que el ciudadano haya que vacunarlo sí o sí. Pero esa no es la situación que tenemos. Yo pienso que insistiría bastante en el tema de vigilancia sanitaria, en rastreo, en aislamientos, sobre todo en las zonas donde no hay condiciones para que eviten la transmisión, sobre todo en esos barrios pobres. La gente se resiste, doctor, al aislamiento. Eso sí se ha perdido. Bueno, la gente se resiste, pero ese la intervención focal, es una de las cosas que implementaría ahora, porque hay que ver barrios donde tenemos una incidencia alta, deben ser intervenidos. No hay que coger la ciudad completa, pero sí algunos barrios que tienen una alta incidencia, sea por el teteo, sea por las costumbres o resistencia a ajustarse a las medidas generales, lo que fuere. Pero disciplinar para reducir esa incidencia, pues yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta, incluyendo las organizaciones comunitarias, porque no es una acción policíaco-militar. Aunque en eso se concentró más que nada. Yo creo que hay que mantener la acción de comunicación. Claro. Y ahorita le iba a decir que en esa planificación estratégica, esas ruedas de prensa estaban en la planificación y se hicieron con fines de que la población llegar, como llegamos, a toda la población, y que nadie pudiera ignorar sobre el uso de la mascarilla, que luego la pusimos obligatoria. Que nadie pudiera ignorar el tema del distanciamiento, el tema de la higiene de manos, etcétera. Era razonable cuando a la gente se le hablaba de aplanar la curva. Siempre me llamó la atención esa. Mira, es que eso es cuando planeemos la curva, un tema técnico, y que se trató ahí de discusión que pudiera ser más bien académica, pero para la gente ese no es el tema. No, pero para usted, ¿era razonable hablar de aplanar la curva? Le pregunté.
¿Razonable en qué sentido? Decirle a la gente que vamos a tomar tal medida hasta que se aplane la curva de contagios. Nosotros lo que tenemos que decirle a la gente en materia de comunicación es que estamos trabajando para reducir el RO, la tasa de contagio. Es decir, un positivo que puede infectar 2, 3 o 4, por ejemplo, como San Francisco, controlar las cosas para que la tasa de transmisión baje de 2. Pero ¿qué importa decirle a la gente, hablarle de la curva, etcétera, etcétera? Yo hablaba para la población más llana, con los datos básicos, que la gente lo que es, cómo va hoy los muertos, la gente quería saber. Hay un momento en que la gente decía, estamos como cansones, esto. Bueno, pero ¿y después qué ha desaparecido? Y yo le voy a poner a usted un caso, y ya lo veremos. Octubre 78 muertos, noviembre. Diciembre 83. Y enero, el 17, cuando yo hice la denuncia de los problemas que estaban escondiendo los muertos, empezaron a fluir como Lázaro, a resucitar los muertos. 20, 30 todos los días. Y llegaron a 200 y pico. Y yo digo que en noviembre hubo más muertos que 78, en diciembre más que 83, como están en las estadísticas. Porque eso coincidía desde mi punto de vista con la línea de apertura económica al turismo y estímulos que tenían que tener una data sanitaria baja que no escandalizara. ¿Y es posible esconder los muertos, doctor? En un momento sale. Bueno, no, en el SINAV están. Ahí están, en la plataforma están. ¿Entiendes? Y lo otro, que al cambiar las direcciones entrenadas en el sistema de las ARS, esa gente, muchos no sabían cómo operaba eso para hacer los reportes. Acuérdense que en las mismas ruedas de prensa yo a hospitales y clínicas y a las DPS estaba fustigándola para que hicieran los reportes, y muchos fueron sustituidos o sancionados, y eso nosotros los redujimos al mínimo aceptable. Bueno, doctor, muchas gracias por su presencia. Quisiéramos saber ya por último si no está usted maniobrando ahí para la Secretaría de Salud, si no tiene algún protegido, si no, la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, miembro del Comité Central, doctor. No, yo no, mira, ni me postulé al comité político, y ahora acepté la postulación a la secretaría a sugerencia de varios compañeros. Pero eso queríamos que nos dijera, que usted está aspirando a la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Queríamos escucharlo de esta parte. Y esperamos pues yo creo que es un lujo. Simplemente dar un aporte. Claro. Quiero aprovechar un minuto nada más. Estamos en una época de la antipolítica, en el que la política, los partidos, que son los instrumentos de la vida democrática, están siendo, fustigados a tal punto por sus debilidades, que evidentemente las hay, pero la que se le atañe a los políticos, también hay otros sectores que son tan participantes en ese proceso, como el de la corrupción, como los partidos políticos. Nunca, desde mi punto de vista, he visto políticas públicas con un impacto como el gobierno de Danilo Medina en estos 8 años. Y si no, que me expliquen cómo de 43% se baja a 22% la pobreza nacional. Que no sea porque se desarrollaron políticas públicas efectivas. Reducción de la pobreza extrema a 2.9 desde un 14%. ¿Cómo se explica el tema de la estabilidad, el flujo de alimentos que se creó aquí tan profuso, en el que la gente podía comer? Eso se debe a políticas públicas. Entonces, resaltar la parte negativa de la política, obviando y queriendo hijas de los grandes problemas de la política también, el picarse el buche a sí mismo, ensuciarse uno al otro con fines de
obtener el poder temporal o mantenerse en él. Yo creo que esto es la clase política tiene que sentarse a reflexionar, y esto debo decirlo, quien tenga cuentas pendientes con la justicia, que vaya. Bueno, doctor. Y tiene que ir. Doctor, gracias. Pero la política tiene y debe ser lo que desde mi punto de vista preconizó Juan Bosch, Duarte y todos los buenos hombres de este país.